Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda mis redes sociales, aquí están abajo, mira, Creativarte, digo no, sepa, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y en Facebook. Y Magic Learner Fest, es otra dedicada a papás, niños, juego, diversión, tips y demás. Y bueno, y este proyecto que es Creativarte, te voy a pedir así de favor, ¿no? Que le des un like. Estoy en YouTube, ahorita te va a aparecer Creativarte, acuérdate, guión bajo, porque hay otros Creativarte, pero no es guión bajo. Y luego le aparece ahí por ahí un me gusta, me suscribo, ¿no? Entonces, si te gusta, lo compartes, ¿no? Y entonces, pues finalmente Creativarte y CEPAP son uno mismo, somos uno mismo y la finalidad es difundir lo que es nuestra profesión, ¿no? Difundir nuevos espacios, nuevas maneras de trabajar, nuevos procesos de elaboración de lo que tiene que ver con la psicología, la psicoterapia, el psicoanálisis y finalmente lo que también que ya saben que es parte de mi vida y de mi crecimiento y de mi historia generacional, el arte, ¿no? Entonces, pues tengo la fortuna, gracias a esta, no lo quiero decir así, pero bueno, ya, así lo pensé. Esta pandemia, sí, ya nos Uno de podemos. los beneficios. Eso es lo único bueno de la pandemia es que nos podemos conectar a otros lados, ¿no? Cosa que antes pues no había ni cómo, ¿verdad? Estaba cañón el enlace y la llamada y que se corta, ¿no? Así, ¿no? Ya tengo el enlace con el no sé qué que está en París, ¿no? Pero hoy se cortó. Bueno, ahora ya no. Bueno, sí. Luego el internet nos da un poquito de problemas, pero bueno. Pues tengo la fortuna de tener hoy a Martín Forlì, que gracias a aceptó mi invitación, ¿no? Ya pudimos tener una conversación, ya nos conocimos, ya sabemos qué nos gusta, ¿no? En qué nos conectamos, ¿no? En qué empatizamos. Y bueno, pues lo presento, él es Martín Forlì, es licenciado en psicología, miembro fundador de, del capítulo Buenos Aires de la Asociación Internacional de Psicoanálisis Relacional, no, Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional de IARPP, coautor del libro Psicoanálisis Relacional, una nueva mirada a una nueva práctica, editado por Letra Viva, coordinador del área de apego, intersubjetividad y psicoanálisis relacional de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, colaborador en el área Winnicott de la misma institución, especialista y autor de trabajos sobre el test de Rorschach, docente en grado y posgrado, supervisor en instituciones públicas y privadas de Buenos Aires. Bueno, pues como ya oyeron, estamos conectados de México a Buenos Aires, de Buenos Aires a México. Bueno, pues bienvenido Martín. Y bueno, pues nuestra plática de hoy tiene que ver con un tema muy interesante que viene rompiendo, pues así lo voy a decir, ¿no? Estructuras, ¿no? Digamos que a mí me gusta un poquito eso de romper estructuras. Digo, si lo digo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, proyectos que tengo con el juego y los papás, yo lo que siempre he dicho, romper la estructura del padre para que pueda sentarse y jugar con su hijo, ¿no? O sea, esas armaduras. Entonces, pues hoy me decía, ¿cómo le ponemos Odette? ¿No? Le digo, pues a ver, ¿cómo le ponemos? ¿No?
Y pues ya me dijo, pues vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Y yo le dije, pues sí, ¿verdad? Entonces es introducción al psicoanálisis relacional. Introducción, porque ahí va, pasito, 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 ¿no? Y con esto que hacemos aquí, pues es difundirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Martín. Un encanto estar contigo, haber leído tu trabajo que me mandaste, que pues de él vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues bienvenido, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente, como decís, poder estar conectados en México, Argentina, Chile, es una ventaja. Creo que algo que vamos a poder disfrutar y potenciar después de que pase todo esto tan terrible. Parece que es algo que nos va a cambiar la forma de pensar los encuentros y de pensar las relaciones. Eh, no algo como ya, digamos, forzado. Eh, Freud en algún momento decía que el teléfono era una gran invención, eh, pero que tenía que ver como consecuencia del tren. Él decía, los trenes han permitido que la gente vaya de un lado al otro, y el teléfono cobra sentido porque los une. Y él tenía esa mirada acerca de la comunicación. Y yo creo que algo de esto vamos a poder pensar, no sé si ahora, porque no es momento de pensar en el medio de la tormenta qué es lo que nos está pasando, pero una vez pasada, posiblemente podamos pensar que alguna de las cosas que quedan y que van a sobrevivir de todo esto creo que tiene que ver con esta posibilidad de encontrarnos que decías antes y de conectarnos de una manera distinta y más eficiente. Así que para mí un honor y me encanta que abras este espacio y poder participar de este. Así que te agradezco también la invitación. No, pues muchísimas gracias, Martín. Y bueno, pues para entrar al tema, ¿no? ¿Cómo comenzarías a hablar de la introducción a la psicoterapia, psicoanálisis relacional, ¿no? Tú me mandaste un trabajo que habla sobre prónesis, ¿no? Prónesis, ¿verdad? Sí, prónesis, sí. Sí, me encantó esa palabra, el significado de la palabra, ¿no? Que bueno, ya nos lo explicarás. Y la introducción yo creo que tiene mucho que ver cómo comienzas con el proyecto que me mandaste, ¿no? De empezarte a hacer preguntas. ¿Cómo trabajo con este paciente que quiere que lo vea en el bar? ¿Cómo trabajo con este otro paciente? ¿No? O sea, adelante, todo tuyo. Bueno, sí, es interesante porque creo que un poco lo que a mí me ha llevado a acercarme al psicoanálisis relacional es lo que ha permitido que el psicoanálisis relacional aparezca como no es teoría, no es una escuela, es una tradición, digamos. Yo creo que las preguntas que yo pongo en ese trabajo hacen referencia a eh, si es la manera en la que estoy con los pacientes, siguiendo lo clásico, lo que podemos decir, lo ortodoxo, si queremos, se ajustan a lo que el paciente sufre hoy en día. ¿Y por qué digo que va atado de la mano mi experiencia con el psicoanálisis relacional? Porque uno de los primeros que hizo esa pregunta fue Ferenczi. Ferenczi, en Confusión de Lenguas, es muy claro, él dice, los pacientes me piden ayuda, me dicen, doctor, sálveme, mientras yo intento mantener una posición de neutralidad y de abstinencia y hacer el trabajo que él sabía hacer, que era el que había aprendido, que era interpretar. Entonces, hay una necesidad de un cambio en la clínica. El psicoanálisis relacional empieza porque empieza a ver y a escuchar la clínica, no las teorías psicoanalíticas o teorías psicológicas, sino que parte desde una experiencia clínica y desde ahí es que se empieza a conformar un cuerpo, una construcción que es teórica porque tiene conceptos teóricos propios, pero que pone en revisión los conceptos clásicos. Eh, Sexualidad como motivación hegemónica,
el complejo de Edipo como factor que permite organizar el aparato psíquico, eh, las salidas del complejo de Edipo como factor que permite estructurar las patologías. Entonces empieza a rever, empieza en realidad a recolectar un montón de preguntas de un montón de autores y de analistas que han quedado a lo largo de la historia relegados. Ferenczi, por ejemplo, recién cuando decíamos esto de que Ferenczi entra en el 2017, digamos, llega a las instituciones psicoanalíticas hace menos de 5 años. Ujú, Eh, sí. entonces, empieza a recolectar y empieza a ver que hay un montón de autores que critican y que ponen en duda si la técnica, si la práctica psicoanalítica tal y cual la conocemos, es adecuada para los pacientes, para la gente y para el sufrimiento de la gente de hoy. En ese contexto, en la década del 80, principios del 80, pero durante el 80 pues un autor, un psicoanalista norteamericano que es Stephen Mitchell, eh, que empieza a usar y a pensar en la palabra relacional como una opción y como una forma de concebir eh, la formación y el surgimiento de la persona. Y en este sentido lo dice. Dice que de alguna manera todos nacemos en una trama relacional. Y nacemos con relaciones. Y esas relaciones nos van forjando y nos van permitiendo ser quienes somos. Y uno de los conflictos más importantes que tenemos es cómo llegar a ser nosotros en medio de una trama relacional. O sea, tiene un libro muy interesante que se llama Autonomía en Psicoanálisis, y hace referencia a esto, cómo llegar a ser nosotros en medio de una trama relacional, pero nunca dejando de lado la trama relacional. Somos en función de nuestras relaciones, y no solo las relaciones con nuestros cuidadores primarios, sino las relaciones con nuestros cuidadores, con la familia, con los hermanos, con el barrio donde nacemos, con el país donde nacemos, con la lengua, con la cultura, que nos van dando forma y nos van permitiendo llegar a ser quienes somos. Entonces, lo que hace la perspectiva relacional es poner de manifiesto que los vínculos son el motor de nuestra formación y también son el motor de cambio. Ujú, Y desde ahí, la posición del analista y la forma en que el analista ayuda no tiene tanto que ver con lo que puede interpretar o con la palabra, sino con el vínculo que se está dando en ese momento. ujú. Es realmente un cambio porque el psicoanálisis relacional no es que no presta atención a la interpretación, pero no considera la interpretación la única herramienta o la herramienta príncipe para poder develar lo que es inconsciente. Eh, no hay algo inconsciente que develar en la técnica de psicoanálisis relacional como primer objetivo, sino que el primer objetivo es una co-construcción, poder construir junto con el paciente una historia y una historia de relación. Carlos Nemiros que dice editar, dar la posibilidad de editar, no de reeditar algo, sino de dar algo nuevo. Así es. En ese contexto, lo que empieza a pasar es que la técnica como concepto, la técnica psicoanalítica o la teoría de la técnica, empiezan a quedar cortos, digamos, porque yo ya no puedo hacer siempre lo mismo con todos los pacientes. O sea, desaparece un poco. Lo que empieza a suceder es que el mito del analista genérico que hace lo mismo con todos los pacientes y logra resultados, empieza a ponerse en jaque. Todo esto que estoy diciendo no es de Mitchell, todo esto que estoy diciendo es de autores como, por ejemplo, Rucker o Winnicott o Kohut. Por eso te digo que estudiar psicoanálisis relacional o escribir sobre psicoanálisis relacional es rever toda una línea de pensamiento en donde las relaciones, los vínculos son importantes y se pone de vuelta
en jaque o en crisis conceptos como, por ejemplo, la interpretación mm, o la neutralidad. mm, Y ese es otro de los puntos que estaba en mi trabajo y que tiene que ver con Fronesis, que es cómo puedo ser neutral si, si entiendo que los vínculos son lo que forman, lo que me permiten ser quien soy, cómo puedo ser neutral en un vínculo analítico. ujú, Porque de alguna manera lo que yo, no solo lo que diga, sino quien yo soy, la forma en que digo lo que digo, mi consultorio, bueno, ahora el Zoom, pero estar presente, y los momentos, todas esas características hacen al continente de una interpretación. Y para nosotros eso es más importante que la palabra que se está diciendo la interpretación. mm, Entonces, mm. es un cambio, de alguna manera, en donde la clínica es la que va a guiar el proceso y no tanto la teoría. ¿Tú por qué crees, Martín, que para el psicoanálisis eh, clásico, ortodoxo, le ha costado tanto trabajo entender esta parte contemporánea, relacional, como salirte de esa, como digo yo, ¿no? De esas estructuras tan rígidas, tan... eh, ¿por qué le cuesta tanto trabajo entender que la mirada de ahora es la mirada del ayer, de aquel entonces, de cuando Winnicott, Bowlby, Bion, eh, todos ellos vivieron las guerras, Ferenczi, Freud, ¿no? Vivieron todo ese mundo caótico de caos y que con el caos aprendieron esas formas que ahora, como dices tú, ¿no? Que Ferenczi estuvo escondido 60 años, ¿no? Que aparece apenas, que, que es ahora de aquellos viejos, que son viejos, ¿no? Pues dirían de los viejos sabios aprendemos, ¿no? Entonces, es ahora, ¿no? Que uno se da cuenta, como tú, como yo, como esos 200 que se conectaron con la presentación de tu libro, ¿no? Eso, aprender a mirar Sí, diferente. mira, yo creo que hay una... Ferenczi en un texto decía, tenemos que tener honestidad intelectual. Yo creo que ha habido desde siempre una diferencia entre lo que decimos que hacemos en el consultorio y lo que verdaderamente hacemos en el consultorio. Mm, Y eso me parece que ha sido para todos por igual, incluso para Freud. mm, Entre lo que Freud describía en un texto que hacía y entre lo que uno puede leer, por ejemplo, en María Bonaparte, que es lo que ella veía y recibía de Freud, hay una distancia muy grande. O sea, pensá en esto. eh, María Bonaparte llegaba a la casa, a su análisis, en la casa de Freud, y lo recibían las hijas de Freud, la criada, le daban un té, compartía espacios, algo que después de Freud era impensable. O sí, sea, mientras menos cosas hubiera alrededor, se suponía que más funcionaba el analista, la pantalla y sí. todo eso. Entonces, yo creo que ha habido siempre una distancia entre lo que hacemos y lo que decimos que hacemos. Y creo que acá, tu pregunta por ahí apunta a esto, es, hay cuestiones políticas, eh, hay cuestiones políticas por las cuales Ferenczi fue corrido de la escena psicoanalítica. eh, También hay cuestiones metodológicas, creo que tienen que ver con instaurar el psicoanálisis como una ciencia, la necesidad de ver al psicoanálisis como una ciencia y de plantearlo de una forma científica, que hacían que todas estas variables no fueran posibles, eran variables extrañas que había que sacar porque molestaban a la consideración del psicoanálisis como una ciencia. Entonces, durante muchos años, bueno, Winnicott, por ejemplo, es un autor que
cuando uno lee, él muestra lo que hacía en el consultorio. Bueno, las cosas cómo era su consultorio, lo que hacía con los pacientes, sesiones de 2 o 3 horas, antes que viniera un paciente prendía el fuego de la chimenea para que estuviera calentito, se quedaba en silencio con las luces apagadas, más o menos luces. Winnicott sí muestra esa parte de la práctica. Pero en general los autores psicoanalíticos no lo hacen. Y yo creo que el psicoanálisis relacional tiene esa valentía, que es de pararse desde el lugar de la práctica que realmente hacemos, de lo que sí hacemos en el consultorio, y desde ahí construir un tipo de pensamiento de por qué hacemos lo que hacemos, básicamente porque es lo que sirve, es lo que ayuda, es lo que le permite al paciente, al que sufre, disminuir su sufrimiento. Y yo me permitiría, perdón, ¿no? Interrumpir, perdón, ¿Sí? que lo que ha funcionado con uno, en mi caso muy particular, es lo que funcionó conmigo, ¿no? O sea, el psicoanálisis clásico no me ayudó. Claro. El psicoanálisis contemporáneo, que así es como lo conocemos acá, me domesticó. Mira. Bueno, esa experiencia creo que tiene mucho que ver entre, también lo que vos decís, entre lo que es el psicoanálisis y lo que son los psicoanalistas o las psicoanalistas. O sea, hay una gran diferencia entre el ideal del psicoanálisis y lo que el psicoanálisis es, en la práctica, ¿verdad? Eh, Mira, yo soy analista en formación, o sea, yo estoy haciendo la formación para ser psicoanalista bajo las normas IPA. Mm, Lo cual durante mucho tiempo en mi vida ha sido una contradicción, porque es formarme justamente en lo que creo que ya no sirve, no funciona. Pero me ha permitido a mí ver el psicoanálisis, por mi formación sobre el psicoanálisis relacional es previa, me ha permitido acercarme al psicoanálisis desde otro lugar. Y me pasa una cosa muy curiosa, esto que decís. Es muy a mí me chocó mucho haber leído los textos de Echegóyen, no sé si lo ubicás, sobre cómo interpretar. Hoy, en Buenos Aires ha sido muchos años la Biblia sobre la técnica psicoanalítica, y hoy por hoy, en esta institución, por lo menos en donde yo estoy, sigue siendo un referente para ver cómo se debe interpretar. Los pasos, los momentos. Y él pone muchos ejemplos de interpretaciones. Eh, de casualidad, vi eh, un video de Chegoyen. Y lo vi a Chegoyen en vivo. Leer los textos sobre cómo interpretar a mí me ha generado siempre mucha distancia y mucha resistencia, porque creo que eso no es lo que yo quiero hacer en mi práctica profesional. Y mi sensación hacia la persona de Chegoyen desde los textos era como de distancia, no me caía en simpatía. Ahora, cuando vi el video de Chegoyen contando anécdotas, rodeado de gente, la forma de transmitir, le dije a un colega, yo con ese señor sí me atiendo. Con el que veo en los libros, no. Ahora, con el que está en los videos, que cuenta cosas sobre los pacientes y que genera un clima que permite a uno sentirse cómodo, sí, con ese voy. Por lo menos tendré una entrevista. Ahora, con el del libro no puedo ni acercarme, no puedo ni salir a tomar un café, porque es tan rígido en la transmisión y, y hay una búsqueda de transmitir un concepto, una idea tan cerrada que no permite, a mí por lo menos, mi sensación que no me permitía a mí poder ser como yo era o como yo soy en el consultorio. Entonces, yo creo que por ahí, desde tu pregunta, y voy a eso, es que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. así es, así es. Eso Ujú. da mucha distancia entre un aspecto y el otro. Sí, sí, porque
esto, ¿no? Que tú estás diciendo de, eh, obviamente todos tenemos un bagaje de conocimiento de la teoría, ¿no? De quién es Freud, Melanie, ¿no? Dejar o por ahí un rayito de Lacan, ¿no? Cosas así, ¿no? Erickson, o sea, así crecimos, ¿no? Con las teorías de la personalidad, psicopatologías, bla, bla, bla. Y luego la formación, esto, pues porque a veces es la necesidad también de tener esa parte catedrática, académica, que nos respalde, ¿no? Pero que por el otro lado están mis propios intereses, ¿no? Que, que si hago una cosa, pues, pues la hago porque pues quiero formar parte de eso, ¿no? Yo así lo pienso, ¿no? Estar en la IPA, dices tú, ¿no? Pero a la vez, pues la IPA no va mucho con lo relacional, porque este, pues todavía como que no la entiende mucho la IPA, ¿no? Ahí trae todavía un rollo la IPA, que pues ahí medio como que entiende y no entiende, que es lo que me han dicho, ¿no? Que como que se abre y se cierra. Pero es lo que me han comentado. Yo no pertenezco a la IPA, ¿no? Y bueno, pues sí, también hemos tenido supervisión y pues yo también he tenido, digo, soy un poquito mayor que tú, o sea, algunos Poquito. años, un poquito nada más, ¿no? Unos cuantos años, ¿no? Pues sí, he tenido un caminar de diferentes analistas, he tenido 4, ¿no? Y bueno, pues es un aprendizaje desde una teoría clásica, luego una de grupo y luego ya estuve en un protocolo de investigación basado en la mentalización, que fue la entrada, ahí fue mi entrada a esta parte contemporánea, relacional, ¿no? Esta nueva forma de, órale, ¿sabes qué me pasó? Cuando empecé con este protocolo, yo dije, la chava empezaba a hablarme de ella, ¿no? Yo decía, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿por qué me compran sus cosas? ¿No? ¿No? Que yo decía, ¡ay! Pero qué cosa más rara, ¿no? Yo me acuerdo que le decía, oye, ¿esto es por la mentalización? O sea, ¿este es el rollo? ¿No? O sea, es así, ¿no? Sí, claro, es que uno puede esconderse todo lo que quiera o en el consultorio, puede esconderse atrás de las teorías, puede esconderse atrás de la interpretación, puede no querer mostrar, pero inevitablemente eso sucede. Entonces, eh, poner en juego la personalidad del analista es una de las cosas que hace el psicoanálisis relacional. Es entender que estoy ahí con lo que yo soy. Entonces hay un concepto muy interesante que es el de self-disclosure, que es autorrevelación, que tiene un sentido, o sea, es mostrarme para dar algo que le sirva al paciente. A veces uno, eh, eh, por lo menos en Buenos Aires, es muy común que los psicólogos, cuando tenemos que contar algo, en vez de ponernos nosotros, digamos que tenemos un primo, un hermano, un amigo al que le sucedió o que resolvió las cosas de tal manera. En vez de decir, no, mira, a mí me pasó. Eso todavía es un poco el cambio. Bueno, poder pasar de un observador que no participa de la situación, sino que la mira de afuera e interpreta, a un observador participante, es uno de los cambios centrales del psicoanálisis relacional. Y creo que vos está bien lo que decís, en este sentido de que la mentalización o el Fonagy, el grupo de Boston con Stern,
son todas líneas que se consideran dentro del psicoanálisis relacional porque incluyen al otro, incluyen a la relación como una forma de establecer el cambio. Entonces, la puerta de entrada, eso es una cosa maravillosa. La gente entra al psicoanálisis relacional por muy diferentes lugares. Yo, mi experiencia fue con pacientes psicóticos, eh, pero también fue el test de Rorschach. El test de Rorschach es una herramienta en la cual yo me especializo, pero que me ha dado la posibilidad de hacer algo increíble, que era pararme al lado del otro y ver cómo armaba un mundo y tratar de compartirlo entre los dos, con las láminas. Entonces, es una experiencia de creación compartida que cuando pude entenderlo desde ese lugar, me abrió la puerta para poder pensar que en realidad, más allá de la respuesta, lo que estaba pasando entre nosotros era mucho más importante. Un juego, como diría Winnicott, ¿no? Exacto, exacto. Un juego, como diría Winnicott, sí, sí. Bueno, Fiorini también habla de un espacio de creación, pero no creación o creatividad en el sentido de sublimación, sino un espacio en donde, bueno, proceso terciario le dicen, ¿no? En donde lo que está haciendo es poder unir y dar sentido a cosas que no necesariamente están unidas. Mira que Rorschach es dificilísimo. Digo, yo la verdad no, pues te admiro, mano, porque la verdad es, no, yo nunca pude entenderlo, ¿eh? Me costó. Sí, para mí es una herramienta realmente muy, muy útil cuando la pueden descubrir desde ese lugar, desde el lugar de la Sí, creación conjunta. eso, como que me cambia la idea de esa estructura de que el Rorschach es así y lo tiene, ay, no sé, como que en mi Mira, cabeza no entraba. mira, el Roger, eh, después de una primera fase donde la persona da respuestas, aparece una segunda fase donde la consigna, se llama la fase de encuesta, donde la consigna es, yo quiero ver lo mismo que vos viste. Y Mm, para eso necesito que me ayudes y me digas un par de cosas. ah, Yo entendí que esa experiencia era oh, verdaderamente una experiencia relacional, porque era, claro. yo voy a ver las cosas al lado tuyo, no como yo las veo, no como Ah, vos las ves. Y la persona cuando empieza a mostrar y me dice, mirá, ves acá, mirá, está acá, y es ay, verdaderamente qué un juego de emoción. garabato, es un garabato, Sí, sí. porque yo voy viendo y voy entendiendo y voy pudiendo armar en mi cabeza la respuesta que él vio y no la que yo tengo. La persona con quien yo aprendí Roger, se llama Yolanda Weiss, ella una vez, me acuerdo al principio, cuando empezaba, me dice, si vos aprendés bien a tomar Roger vas a ser un muy buen clínico. Nunca entendí mucho por qué, hasta que me di cuenta de lo que me estaba diciendo, porque así entiendo la clínica, como una creación conjunta, no como una atribución de significado. Ahora, lo que vos decías antes, Odette, es verdad, o sea, es mucho más seguro que yo transmita un significado, da más seguridad de que estoy haciendo algo y lo estoy haciendo bien, que ir a un encuentro donde no sé muy bien qué va a pasar. Mm, ahora sí que sin memoria ni deseo, como diría bien. Sin memoria y sin deseo, como diría. Sí. Aunque Bion también, por ejemplo, tiene esa limitación, ¿no? O sea, uno no puede entrar sin memoria y sin deseo. Uno entra haciendo, con sus teorías, con sus prejuicios, con sus... Yo siempre que leo eso de Bion, lo leo como un ideal, muy ideal. Pero algo de eso que estás diciendo tiene que ver con esa construcción de un sentido conjunto. Sí, es cada paciente y nosotros con cada paciente, como el ensayo que me mandaste, somos distintos. Claro. O sea, Sí, frónesis es un concepto muy interesante.
Yo lo descubrí con autores relacionales, Donna Orange, por ejemplo, Mitchell, que lo que plantea, o sea, ese planteo de que la técnica es, vamos a ponerlo en términos artesanales, es tener la herramienta, es conocer, es tener el pincel y saber que el pincel sé poco de arte, Odette, así que dame espacio para equivocarme. Sé que saber que el pincel puedo mojarlo en la pintura con una cantidad de agua y que si lo paso en el lienzo, ese pincel va a generar una marca. Esa es la técnica. Ahora el frónesis es saber cuánta presión, en qué momento mezclar colores, en qué momento, teniendo en cuenta qué características, teniendo en cuenta lo que quiero hacer, lo que quiere hacer el otro, debo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, frónesis es, algunos autores lo traducen como prudencia o sentido común. Es inteligencia práctica. Y a nosotros nos han enseñado técnicas, pero la inteligencia práctica es algo que uno no adquiere como parte de su formación. Que es ahí la pregunta que te hacía anteriormente, ¿no? O sea, cómo entrar, cómo romper esta ortodoxia que se quiere agarrar y como que ahí venimos los contemporáneos relacionales, así como, espérate, ya suéltate. Claro, hay un chiste de un humorista gráfico muy bueno que se llama Tute, Ah, que tiene un chiste que son dos nenes, ¿no? Uno enfrente del otro. Uno vestido con el equipo de Barcelona, con la remera de Messi, la pelota, los botines. Entonces, este chico le dice al otro, me compré los botines de Messi, la remera de Messi, la pelota de Messi, los pantalones de Messi. Veo los partidos de Messi, pero le sigo pegando como Robertito a la pelota. ah, Y es eso, o sea, uno puede leer a Freud siglos sobre cómo interpretaba, qué hace, pero en el encuentro con el paciente soy yo. Entonces, obviamente que me paro desde el concepto técnico de qué es interpretar y cómo interpretar, pero el frónesis es tener en cuenta a mí, al otro y la situación en la que nos encontramos. Y eso no se puede transmitir. no, Eso eso se vive. O sea, sí. es esta, bueno, como yo lo encontré, ¿no? Fue de esta manera, primero entrando en este proyecto de mentalización, que para mí fue así como, ay, güey, ay, perdón, así decimos por acá, ¿verdad? Ay, güey. Son modismos hermosos, sí. O sea, ay, ¿de qué me está hablando ella, no? O sea, sí, nunca me han platicado de sí mismas, ¿no? Y bueno, pues yo lo hago, yo ahora en la actualidad. Esto te lo estoy hablando en el 2006, cuando comencé con esto, ¿no? Hoy lo hago, ¿no? O sea, ya es espontáneo. Bueno, tampoco es traducir mi vida en cada paciente, ¿verdad? No. Pero, por ejemplo, ya ves que te conté que yo aprendí con un colega de aquí, pues es muy reconocido acá, que te decía, ¿no? Se llama Ricardo Velasco, y estudié con otro que se llama José Aguilar, creo que pertenece, si Sí, lo sí, conoces, sí, José, Pepe nos conocemos. sí, sí, sí. Él es más así, más relacional. Ellos dos hacen muy buena mancuerna, pero Ricardo es más contemporáneo, ¿no? O sea, es más, o sea, en ese trabajo que estuve con ellos dos, por ejemplo, José, Pepe, decía, no, yo sí lo hago, yo sí hablo y ya trabajo el self-disclosure, ¿no? Y Ricardo, bueno, pues no decía nada, nada más se quedaba callado, así como,
no, yo no, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo decía, no, yo sí, o sea, yo sí ya lo hago porque a mí eso era como que, esto como tú ponías en el ensayo, ¿cómo lo hago? Por está bien que yo le diga, que lo hable. Y entonces yo lo preguntaba mucho luego en congresos, ¿no? Que me dijeran por qué yo estaba viviendo esto diferente, ¿no? ¿Por qué hablaba de una escena de una película que me venía a la mente con el paciente, ¿no? ¿Por qué de repente tenía la necesidad de contar algo que yo ya había elaborado, ¿no? Entonces, pues como que no me podían responder, ¿no? Así como dices tú. Yo decía, ¿está bien lo que hago? Como soy medio rebelde, o bastante rebelde, pues como dices tú, una cosa es cómo somos y lo que hacemos dentro del consultorio, ¿no? Entonces, cuando me encuentro a Pepe, que bueno, yo aprendí mucho con Ricardo, pero cuando me encuentro con Pepe y Pepe dice, ah, yo lo hago, le digo, ah, yo también, ¿no? Yo también, entonces no estoy tan mal, o sea, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde, digo, tampoco es a cada rato, tú lo sabes, ¿no? No, no, mira, Juan Francisco Jordán, que es un analista relacional chileno, eh, en el libro que escribimos con Victoria Fonsarabia, Paula Mayorga y Janina Piccolo, Psicoanálisis Relacional, le pedimos que escribiera unas líneas para la presentación. Él tiene una frase que es interesante, que es, llegar o entrar en psicoanálisis relacional es como llegar a casa. Es donde uno se siente a gusto, porque las cosas que uno hace son compartidas. Con mis colegas con quienes hemos escrito el libro, tenemos diferencias, por supuesto, y venimos de distintos lugares y distintas conceptualizaciones, pero sí estamos seguros de que la práctica que hacemos nos hace sentir cómodos a nosotros y es útil para el paciente. Y yo creo que ese es el punto de quiebre entre una persona que en el análisis cuenta su vida porque necesita contarla, el analista, y el analista que cuenta algo de su vida porque le va a ser útil a lo que el paciente está sufriendo. Y ahí el cambio, que es interesante porque tiene que ver con el frónesis también, es que lo que guía la práctica no es un reglamento técnico, sino que es la ética profesional. Saber que estamos ahí para ayudar. Entonces, si uno cambia ese eje, fíjate que los cambios son profundos, con respecto al psicoanálisis clásico. No soy psicoanalista porque interpreto. Digamos, soy psicoanalista porque hago otra cosa, ni siquiera porque tengo un encuadre psicoanalítico. Entonces, ese cambio es la ética que guía a la comprensión, a la ayuda, al acompañamiento, es lo que me pone a mí en la vereda del psicoanálisis. Yo no creo que el Edipo sea central. Yo no creo que el Edipo que Edipo haya sido un niño parricida. Para mí Edipo fue un chico abandonado. ¿Qué? Un chico abandonado. Ah, sí. Antes de matar al padre fue abandonado. Entonces, yo no creo que sea central y que ni siquiera sé si es universal. Me parece que se transforma en un complejo y en un problema cuando todo lo anterior falla. Ahora, igualmente yo sigo diciéndome a mí mismo psicoanalista, o por lo menos en camino a. Eh, y lo que vos decías de la IPA, volviendo a eso, es, hay muchos analistas del IPA, por ejemplo, Carlos Nemirovsky es uno, María Alejandra Rey es otra, que son parte de IPA, pero que Doctor plantean, Cabret también es de la IPA. pero claro, pero plantean la cuestión relacional desde adentro. Ujú, Y hay voces que empiezan a aparecer. exacto. Obviamente que eso, de vuelta, la política, las resistencias que puede generar una institución grande como la IPA, provocan ruido, tensión, resquemor, pero bueno, es parte del proceso.
Estamos en ese momento histórico. Estamos en ese como, momento. como el que vivió Freud, ¿no? Sí, Cuando todos lo criticaban con su teoría de la sexualidad infantil, ¿no? O sea, sí, de la histeria, o sea, sí, ¿no? O sea, el rechazo, los médicos lo abandonaron los médicos, ¿no? Todos los médicos que lo veían como el gran, ¿no? ¿De qué nos hablan, no? Como la película, ¿no? La película nos muestra la de Freud, ¿no? Que está dando una plática y habla del sexo y todos se paran y lo abandonan. Solamente se queda uno, que creo que es Jones, ¿no? En la película, me quiero imaginar, no sé, no me acuerdo, no la vi hace mucho. O sea, así se viven los cambios, ¿no? sí. Sí, por eso son importantes estos espacios de poder charlarlo y de poder transmitirlo desde un lugar que no sea solo el académico, eh, formal, institucional, sino también que tenga lo vivencial. Y yo creo que a veces eso es difícil de transmitir. Yo cuando presento trabajos incluso, y muchos de los relacionales nos sucede, yo no presento un fragmento de sesión donde dice analista, paciente, analista, paciente, a qué hora llegó, a qué hora se fue, si se movió, si no se movió, porque no creo que esté ahí el meollo de la cuestión. Mm, Yo presento relatos, historias, mucho más cercano a lo que puede ser algo artístico que lo que puede ser algo científico. Y a muchos analistas eso no les gusta, porque creo que en serio perder la seguridad que da un estamento científico para acercarlo a algo más artesanal, no es no es un cambio fácil. Nada es fácil, los cambios siempre son muy complicados, ¿no? O sea, lo estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? No, Sí, no fue cosa sencilla dejar nuestro espacio, nuestro consultorio, para venirnos a nuestros hogares, formar nuestros consultorios aquí. Este, sí, sí, o sea, hay, sí, hay yo sí, una, ajá, dime. no, hay una frase de Mario Benedetti, que no es de Mario Benedetti, de un graffiti que él encontró en Quito, que es: cuando tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Ah, Y yo creo que eso es un poco lo que nos pasa a nosotros como analistas y nos pasa hoy en este momento actual. Teníamos todas las respuestas, sabemos cómo era el consultorio, que la hora, el horario, llegás tarde, resistencia. No tomás mi interpretación, resistencia. ¿Qué sí, tengo para eso? Más interpretaciones todavía. Es una caricatura de la práctica, pero esas respuestas ya no nos sirven, no nos funcionan, las preguntas son otras. no. Hablando de, por ejemplo, de mis comienzos de hace poquito, ¿no? Con aquella analista clásica ortodoxa que no hablaba de nada, ¿no? Pues yo al principio yo estaba muy chava, ¿no? Muy chava. Entonces me acuerdo que yo la veía como que es maga, o sea, porque interpretaba, ¿no? O sea, la interpretación ortodoxa no te deja hablar, dicen lo que ellos piensan de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces yo Sí, decía, híjole, esta es bruja, o qué es maga, o qué, ¿no? O sea, y me sí. fue, fíjate que por eso te digo que mi experiencia de vida me fue llevando hasta donde ya pude encontrar esta parte diferente, ¿no? Pero lo que ella me fue haciendo fue que yo me fui cerrando, me fui cerrando, me fui cerrando, me fui cerrando, ¿no? Entonces, me hizo para, para personalidades como la mía, como la que ahora se vive, como la que hoy estamos viviendo, como la que se ha vivido desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, ¿no? Eh, un psicoanálisis clásico ortodoxo no ayuda en nada. No, yo creo que no. eh, A personas como las que vivimos ahora, ¿no? O sea, sí,
Yo creo que estamos frente a una clínica completamente distinta. Eh, Viktor Frankl, en la década del 50, él ya hablaba de las neurosis noógenas, la neurosis de vacío, en donde él decía, la gente sufre de vacío y las adicciones encuentran el lugar de esa sensación de una vida sin sentido para poder ser. Y cuando uno lee la descripción de la neurosis de vacío o la neurosis noógena, es lo que uno encuentra en el consultorio, o sea, gente, o lo que Winnicott llama también falso self, gente atareada, apurada, con necesidad de muchas cosas, pero que cuando tiene un minuto no sabe qué hacer. Muchos pacientes me dicen, yo cuando no tengo nada para hacer, no sé qué hacer. Entonces, o sea, uno acercarse a eso con una interpretación es como creer que esa es nuestra mejor herramienta y con eso vamos a solucionar todo. O sea, es un martillo y creemos que todo es un clavo. Entonces le seguimos pegando. Pero es otra cuestión la que se está poniendo de manifiesto ahí, que es cómo, cómo crear y cómo co-crear sentido, no cómo revelar sentidos, no cómo ayudar a crear. Y Eh, eso, sí, que era lo que me decías, perdón, no sigue, no, te interrumpí, no, 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 por favor. que me decías el día que, ¿cómo le pondremos ahorita? Sí, o sea, ¿no? Y que me dijiste, es que el psicoanálisis relacional es un arte, ¿no? Y yo te dije, vamos a decirlo, ¿no? También. Y me dijiste, Bueno, no, 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 espérame, porque yo no sé de arte, ¿no? ¿No? reconozco mis limitaciones. ¿No? Vos sabés que después de esa charla nuestra, yo me puse a buscar y en 1980, Bowlby eh, presentó un artículo que se llama El psicoanálisis, ciencia y arte. Mm, Y en 1980, muy interesante. mm, Y una de las cosas que él decía es, una cosa es el conocimiento científico del psicoanalista científico que busca ver en el microscopio qué está sucediendo. Y otra cosa es el conocimiento del psicoanalista clínico, que lo que hace es artesanal. Entonces yo creo que esta distinción que Volve hacía en el 80 y que a mí me disparó nuestra charla porque me recordaba ese título de ese artículo, es un poco lo que estamos tratando de pensar juntos. Yo creo que hay algo de artesanal, hay algo no, es artesanal, y es, tiene una parte científica que es la parte de la creación del cuerpo teórico. Ahora, cuando uno hace teoría, no sé si hace clínica. Y cuando hace clínica, no conviene hacer teoría. ¿qué es lo que hablas en tu ensayo, no? Finalmente ese es el prónesis. Exacto. O sea, es poder pararse sobre la técnica para poder acercarse a la clínica. Exacto. Todos tenemos que tener la técnica, porque si no, ¿cómo no? O sea, es como el arquitecto, si no estudia la técnica, híjole, no se va a caer mi casa, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, sí necesitamos la técnica, pero necesitamos mucho de la humanidad interna. Sí. Yo, ¿No? yo, yo, yo veo ahí atrás tuyo un cuadro y cuando vos decís esto, sí, que no puedo decir de quién es, pero De eh, Joan Miró. mira, mira. Pero lo que puedo ver es el uso del pincel en esos trazos gruesos, finos. Eso es técnica. Yo no lo podría hacer. Ahora, el lugar, el concepto y cómo está estructurado en una imagen, en una Gestalt, eso es oficio, eso es artesanal, eso es saber prácticamente qué hacer con el pincel. Exacto. Y fíjate que es lo que te he venido escuchando, que has nombrado el pincel, el lienzo, el espacio de juego en el Rorschach, ¿no? O sea, conceptos
que tienen mucho que ver con el arte, con la creatividad, con la espontaneidad, porque finalmente esto, como el ejemplo de tu té, ¿no? Con el niño viene acá y el otro, yo tengo todo, pero yo me he visto así, ¿no? O sea, Claro. ¿no? O sea, soy sencillo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Pues sí, es decir, soy y, y ya no me escondo en mis cuatro paredes de mi consultorio, ¿no? Sí, y eso que vos decís, pensándolo en lo que decías antes con respecto al tipo de sufrimiento que uno encuentra. Yo creo que una de las cosas que más nos sirve hoy es, o por lo menos lo que creo que el psicoanálisis, y acá sí específicamente el psicoanálisis, puede dar, es un espacio de intimidad. Y en un espacio de intimidad uno tiene que ser quien es. Así. No podemos ser otros. Y yo creo que esa es una de las cosas que el psicoanálisis, que rescato como valor de la técnica psicoanalítica, no técnica, del psicoanálisis como rama de la psicología, si querés, es la posibilidad de generar intimidad. Pero si uno no es sincero, si uno no es sincero, eso no se logra. No, te cierras, como te digo que me pasó a mí, me ¿Y estoy es lo que te cerrando. pasó a vos? Claro. O sea, intimidad no es hablar solo, no es escucharte a vos mismo, estás con otro. Eh, entonces, intimidad es esa experiencia, es una experiencia que hoy, en nuestro mundo de hoy, escasea. Porque creo que siguiendo lo que dice Paula Sibila, tendemos a la extimidad. O sea, creemos que mostrar lo que comemos, dónde estamos, cómo nos vestimos, o en Instagram, Facebook, es una forma de mostrar lo íntimo. Pero eso no es así. O sea, la intimidad es encontrarse con eso que nos duele con otro. Y esa es una experiencia que hoy yo no la encuentro muy común. No, es, eh, es algo que realmente nunca he estado, ¿eh? O sea, yo soy de las personas que creo que la intimidad es algo que se va formando, se va generando a través de un vínculo amoroso, ¿no? De sostén, de participación, de límites, o sea, de estructura, o sea, todo eso va generando confianza y seguridad en la relación. Acabas de describir lo que yo entiendo que es el psicoanálisis y el psicoanálisis relacional. Exacto. Fíjate, ¿no? O sea, es que si no hay eso, pues no lo hay, porque no lo ha habido, ¿eh? O sea, te digo que, pues yo digo, pues no, o sea, digo, ¿no? O sea, es muy difícil hablar eh, de la vida de cada uno, es difícil, ¿no? Y solamente la encuentras cuando te han enseñado a hablar de ella, ¿no? Entonces, si vienes de historias desestructuradas, de abandono, de desprotección, de desapego, de fragmentación y de todo eso, que es de lo que pulula, ¿no? No Sí. nada más de este siglo, sino creo que este siglo ha hecho que se vuelva todavía más cañón, ¿no? Porque ahora es más importante la imagen, el selfie, el esto, ¿no? O sea, ese vacío con el que yo también me encontré, que te platicaba, ¿no? Con Ricardo Velasco en el 2007 también, en esa época de la mentalización, y que pues yo dije, no, pues de aquí soy, me lo Sí. conozco re bien, ¿no? Entonces, sí, es tener la
confianza y la seguridad de decir, pues sí, yo vengo de ahí, ¿no? Y salí de ahí. Fíjate que ¿dónde vamos, no? O sea, ¿qué palabras empiezan a aparecer? Intimidad, confianza, esperanza, muy lejos de lo que podemos entender que es el psicoanálisis clásico. Yo creo que el psicoanálisis relacional digamos, en el último tiempo ha trabajado mucho el concepto de intimidad y el trabajo al filo de la intimidad. Es un libro de Ehrenberg muy interesante en donde justamente se plantea cómo trabajar en estos espacios que no son para nada simples, en donde el compromiso emocional y personal que uno tiene es mucho y es mucho más fácil alejarse a lo teórico, digamos, poner esa distancia desde lo teórico, que estar comprometido desde ese punto emocional. Entonces, Sí, esto que vos decís, si mi experiencia me permite comprender, es un paso. Ahora, si mi experiencia me permite comprender y unirme y asociarme y sentir con vos, es otro. Entonces, hay un concepto que también es muy interesante, que es el de hospitalidad. Cómo yo creo que en el psicoanálisis relacional cambia la neutralidad y la abstinencia o como ideales rígidos por un ideal de hospitalidad, en donde la hospitalidad entendida ya no como soportar al otro, sino como dejar que el otro entre a mi casa, poder, poder estar con él e incluso entender que el otro me va a cambiar. ah, sí, mm, así es. Entonces, en la intimidad sucede eso. Yo me modifico con el otro. Sí, Winnicott decía que él tendría que haberle agradecido a sus pacientes por todo lo que le dieron, haberle pagado. Y yo cada vez me encuentro más cerca de eso, de que en las situaciones de intimidad, de mucha mutualidad, hay un intercambio enriquecedor para los dos. y bueno, pues porque te platicaba, creo, ¿no? Que tengo, bueno, unas pacientes que son muy obsesivas, ¿no? Y bueno, ya sabes que el obsesivo, mientras más seguro y cerrado esté, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, esta paciente es precisamente la que estoy pensando en empezar a llevarla afuera, ¿no? O sea, porque no, porque si lo estoy sintiendo es porque lo necesita, ¿no? Entonces, ya se lo he empezado a manejar, ¿no? Entonces, cuando leí eso, dije, ay, no, a ver, le voy a preguntar a Martín, ¿no? Es algo nuevo para mí, ¿no? O sea, vemos en una cafetería y sí también he pensado eso, y luego si está el de al lado, qué rollo, ¿no? Pues es así, ¿no? Cuando estás en un café o en un bar o estás con unos cuates o con uno que es tu amigo o tu amiga, te olvidas del entorno. Estás platicando, estás contando, ¿no? Digo, esa es una Sí, relación íntima. sí, y ahí es donde aparece otra parte de la intimidad que es lo simétrico o lo asimétrico del vínculo. Que también es otro capítulo interesante, porque eh, muchas veces al psicoanálisis relacional se lo critica por tener cierta simetría en el vínculo. Y yo creo que el psicoanálisis relacional tiene, o algunos autores, pueden manejar momentos de simetría y momentos de asimetría, pero en todo el tiempo siempre está la consigna de que lo que estamos haciendo es para el beneficio del otro. Mm. Entonces hay como una simetría básica, pero nos animamos a acercarnos de una manera más simétrica partiendo de la base que simplemente somos todos humanos, así que nos van a pasar cosas similares. Y entonces, para ir cerrando, que desde hace rato estoy diciendo que vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este, ¿Qué dirías finalmente la introducción a al psicoanálisis relacional? ¿Cómo lo definirías en un, eh,
bueno, ya me dijiste que lo que dije eso es un psicoanálisis relacional, ¿no? Pero para que la gente, esta gente a la que queremos llegar, Martín, ¿no? Que está avida de algo nuevo, algo diferente, de una intimidad, de una comprensión, de una seguridad, de una confianza. O sea, que sepan que el psicoanálisis ya no es el de antes, No. ¿no? Mira, yo creo que si, si estamos dispuestos a aceptar que no somos una pantalla en blanco, sino que somos personas que estamos siendo observadores de un campo y al mismo tiempo modificamos ese campo, somos participantes. Si estamos, si podemos aceptar que las motivaciones son múltiples, porque el hombre es complejo y no podemos reducirla a una sola motivación como la sexual, sino que existen muchísimas motivaciones, y la sexual es una. eh, si aceptamos que existen más formas de interpretación, de participación, que no sea solamente la interpretación. La interpretación es una, pero existen muchas más, como por ejemplo el enactment, el self-disclosure, la empatía, la mentalización. Aceptamos que los procesos de represión funcionan a un nivel, pero que en otro nivel nos encontramos con procesos disociativos, con vacío, con necesidades, más que con deseos. Me parece que ahí estamos dentro de lo que es el psicoanálisis relacional. Y posiblemente me falten muchas cosas. Y que es como habíamos dicho, ¿verdad? Que habrá una continuación, ¿no? Este es solamente, este es solamente la introducción, ¿no? Que fue más allá de la introducción, o sea, ¿no? O sea, ¿no? Fue Gracias. un verdadero encuentro, una co-creación, como decimos, entre, de lo que es el psicoanálisis relacional. Sí. Sí, es algo artístico que se dio, ¿no? Si vos ¿No? lo decís, si vos lo decís, que vos sos la experta. Sí, es algo artístico que se dio. Dos psicoanalistas a la distancia creando, ¿no? Nuevas formas de crear y de compartir y de De llegar a ese, entender. ¿no? De llegar a ese otro, que es lo que tú has nombrado varias veces, el otro que está y nosotros, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias No, por favor. y No. pues ya habrá continuación porque nos tiene que hablar del ENAC, el self-disclosure. O sea, porque el enactment fue el que dije, ¡ah! Que ya ves que te dije, ay, por fin ya lo entendí, ¿no? Que Ricardo me lo decía, pero cuando yo leí que tú hablabas del enactment, eso fue lo que me motivó a buscarte, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces, pues fue un encanto poderte encontrar, ¿no? Y que podemos Igualmente. coincidir en esto que pensamos los dos, ¿no? Y que pues creo que empatizamos bastante. Y pues nada, pues estamos para la próxima y ya pondremos fecha, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Ok, pues si quieres nada más termino la grabación Dale, y seguimos charlando. y hablamos tantito, ¿no? Por Para supuesto. cerrar. Bueno, pues querido público, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Acuérdate, YouTube, reactivarte, guión bajo, clic, me gusta, suscribirme, ¿no? Y te lo vamos a agradecer porque así vas a ayudar a que el otro entienda esta nueva manera de trabajar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Martín, hasta Argentina. Vamos. Que le decía que curioso, ¿no? Allá están en invierno y nosotros aquí en la Ciudad de México estamos
estamos en verano, ¿no? Estamos disfrutando del invierno. Y nosotros disfrutando del verano. Ya vendrán el invierno y para ellos la primavera. Y bueno, pues muchísimas gracias y pues estamos para la próxima, ¿no? Acuérdate, Adiós. Gracias. esto es Creativarte, yo soy Odette Margain, Martín Porri. Muchas gracias. Bye bye.